En verdad que Dios nos ha preparado algo muy especial hoy. A nosotros como esposos nos tocó un tema bien difícil, pero lo hemos desarrollado en pareja, porque Dios lo permitió de esta forma, para que los jóvenes se identifiquen y comprendan lo que nosotros traemos, y las señoritas, por medio de mi esposa, se identifiquen y entiendan lo que ella les trae a ustedes. Voy a comenzar diciéndoles que tenemos 16 años de casado, tenemos 2 jóvenes hijos, uno de 13 y uno de 14, que Dios ha permitido que tenemos 13 años de pertenecer a la Renovación Carismática aquí en Guatemala, pero y como lo que vamos a hablar no es del hombre, sino es del espíritu, y como de la Renovación Carismática tenemos la costumbre, la buena costumbre de pedir la intercesión del Señor. Entonces ustedes van a orar por nosotros para que nosotros seamos el instrumento de Dios que hable a través de nosotros para que ustedes puedan entender lo que traemos. Entonces dejamos a la hermana. Amén, hermanos. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedirle a nuestro Señor, ¿verdad?, esa intercesión para que sea Él quien derrame su Santo Espíritu. Levantamos nuestras manos y decimos: Señor amado, tú que obras en cada instante, Señor, en este momento, te pedimos que tú derrames ese Santo Espíritu sobre esta pareja, Señor, sobre esta pareja que te sigue en ese camino de verdad y vida que eres tú, Señor. Toma su corazón, toma todo su ser, Señor. Obra tú, Señor amado, que a través de sus palabras puedan edificar este corazón de cada uno de los jóvenes, Señor. Te pedimos, Señor Jesús, que tú sigas obrando en la vida de cada uno de ellos, Señor. Que esa vida de pareja que ellos llevan, Señor, siga saliendo, Señor amado, ese olor a ti. Derrámate, Señor Jesús, obra en su corazón en cada instante, Señor. Que seas tú quien hable a través de ellos, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito y alabado seas tú por siempre, Padre. Por eso, Señor, lo damos todo por recibido en tu nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a tocar un tema muy lindo, pero muy controversial. Es uniendo la espiritualidad y la sexualidad. Entonces, vamos a comenzar primero explicando qué es la sexualidad, cómo los seres humanos hemos traído eso desde el inicio, ¿verdad? ¿Por qué nos creó hombre y mujer? ¿Y por qué el hombre ha hecho que algo tan lindo, tan especial que Dios nos lo ha dado, lo ha echado a perder, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, vamos a conocer diferentes aspectos que nosotros, como líderes juveniles, como son ustedes, es necesario que podamos desarrollarlo. Las preguntas que pudieran surgir durante la plática, las apuntan y al final va a haber un espacio para resolver las dudas. Nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en retiros de jóvenes, retiros de parejas, en el Colegio Don Bosco, Colegio Salesiano, donde hay muchas dudas al respecto. O sea que ahorita, ante el Espíritu Santo que ya está en medio de nosotros, tengamos dudas, expresémoslo al final, para que cuando nosotros lleguemos a nuestra comunidad podamos resolver más dudas, ¿verdad? Lo peor que podemos hacer es irnos con dudas. Entonces vamos a comenzar dando un margen de lo que es la sexualidad, que mi esposa va a tener bien a dar, después luego tengo intervención y al final vamos a tener un lapso de preguntas. Mi amor. Gracias. ¿Cómo están esta mañana, queridos hermanos? Ahorita todos somos templos del Espíritu Santo. Amén. Y como ya estamos llenos del Espíritu Santo, estamos ya listos para recibir toda la enseñanza que es tan importante que todos nosotros tengamos, que nos la llevemos como líderes que somos, para llevarla allá a nuestra ciudad, a nuestros grupos, para compartirla con todos esos jóvenes. Y es que este tema es tan delicado, decía un obispo, tan delicado, que yo como obispo, decía él, tendría que hablarles sentado.
Y si fuera profesor, tendría que hablarles parado. Pero como es un tema tan delicado, debería de hablarles de rodillas, dice el obispo, ¿verdad? Porque es un tema realmente muy delicado. Y delicado a raíz de todo lo malo que se ha desarrollado a través de la sexualidad. Porque realmente la sexualidad es algo maravilloso, es algo sumamente hermoso cuando se realiza bajo la bendición de Dios. Ahí la cama se convierte en un altar para los esposos. Amén. Y por eso es que hoy venimos a hablar de todo esto. Y fíjense que los jóvenes muchas veces hablan de algunas cosas, hablan de sexo, por decirles algo, y no es lo mismo el sexo que la sexualidad, ¿verdad? ¿O creen ustedes que es lo mismo? No, no es lo mismo. Yo creo que ustedes ya más o menos saben de todo esto, pero es bueno recordarlo. El sexo prácticamente se limita a algo puramente carnal. ¿Qué quiere decir? Yo como médico les puedo hablar a mis pacientes y hablan de relaciones íntimas, relaciones genitales. Es decir, de que el sexo se limita puramente a lo carnal. Se limita el sexo prácticamente al acto en el que un hombre y una mujer se ven íntimamente ligados a través de sus órganos genitales. Eso es sexo. Hay una gran diferencia, hay una diferencia abismal entre lo que es sexo y sexualidad. ¿Por qué? Porque la sexualidad no es el sexo. La sexualidad viene con la niña desde que nace, viene con el bebé, con el varón desde que nace. La sexualidad viene desde que acaba de nacer hasta que tiene 100 años y termina con la muerte. Porque la sexualidad es algo más que simplemente una relación carnal. La sexualidad, el sexo se limita al acto. Cuando hay sexo, no importa lo que la pareja siente. No importa si el otro se siente contento, si se siente satisfecho. En cambio, con la sexualidad es algo tan amplio que abarca las caricias, la ternura, las miradas, las palabras. Es algo donde realmente se vuelven uno solo y desean que los dos, que la pareja sienta esa felicidad, ¿verdad? Esa felicidad desarrollada a través de todo esto. Por eso dice el Evangelio según San Mateo, capítulo número 5, felices quienes tienen pureza en su corazón, porque ellos verán a Dios. Y es que el sexo está tan relacionado a la pureza y a la castidad, que por eso estamos hablando hoy de esto, porque queremos saber de sexualidad para poder mantenernos castos y puros como templos del Espíritu Santo que somos. Amén. Fíjense que quiero contarles el caso de una señorita. Le vamos a poner como nombre, yo no sé si hay alguna, María, vamos a ponerle María, ¿verdad? La cosa es de que María, ¿cuántas Marías hay aquí? Ninguna, dice, ninguna. Fíjense ustedes que, le vamos a poner otro nombre, pues. Le vamos a poner de nombre Chepita. Chepita no hay ninguna, ¿o sí? Fíjense ustedes que Chepita llega un lunes a sus clases al instituto y llega a contar que el fin de semana, como dicen por ahí, salió puerto, ¿verdad? Hay un anuncio que dice ahí, sale puerto. Y tuvo su primera relación sexual. Ella cuenta maravillas en el instituto. Llega a contar de que lo hizo con Alberto y que se siente muy feliz y muy contenta. Sin embargo, en su diario está escrito algo que es totalmente diferente a lo que ella dice. Ahí dice, me sentí desdichada, sentí mucho dolor, me sentí desesperada, me siento sucia. Lo que realmente ella sintió
no fue algo agradable, porque se limitó a una relación puramente sexual. Bajo la presión que tenía del grupo en que ella se relacionaba, sus compañeras que ya habían hecho eso, ella lo hizo por presión. Y no fue algo agradable, porque no estaba bajo la bendición de Dios. ¿Saben ustedes que ahora en Guatemala el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación han unido esfuerzos a raíz de presiones, entre comillas, de muchos grupos que van en contra, que van a favor de hablar de sexualidad, de hablar de sexo en las escuelas, ¿verdad? Lo autorizaron. Y desde que lo autorizaron, los pecados carnales se incrementaron 5 veces más. La Iglesia Católica estaba en contra, porque la Iglesia cree que es en la familia donde se debe hablar, que es dentro del seno del hogar donde se debe hacer las recomendaciones y decir cómo es todo esto. Es algo que es muy maravilloso si sabemos esperar el momento en el que Dios quiere que nosotros sintamos esta intimidad. Sin embargo, no es así. En Guatemala, solo este año se han visto 17,000 casos de embarazos en niñas menores de 13 años. Menores de 13 años. Yo ya tengo 17, va a decir usted. No. Es lo mismo. Imagínense ustedes, niñas. En la clínica este año tuve la oportunidad de ver una nena. Se llama como yo. La cuestión es de que esta nena resultó embarazada y su embarazo fue de alto riesgo. Venía en camino otra nena. Al final la nena nació antes de tiempo, tuvimos que sacarla de 6 meses y medio y sabíamos que era alto riesgo de que la nena falleciera, sabíamos de que probablemente no sobreviviría, porque la niña mamá no estaba preparada para ese embarazo. Gracias al Señor, la bebé sobrevivió, ya tiene 7 meses, bendito sea el Señor, que logró que se salvara la madre niña y la bebé. Y así como este caso, hay tantos en Guatemala que podemos hablar. En los años 60, los menores de 19 años, las jovencitas, solo el 28% de las jovencitas habían tenido relaciones sexuales. Solo el 28% de las menores de 19 años. Y los varones, un 65%. Eso era en los años 60. ¿Y qué creen ustedes ahora? En un nuevo siglo. Los menores de 19 años, los jovencitos, el 80% han tenido relaciones sexuales, los varones, antes de los 19 años. El 80%. Y las jovencitas, un 75% de las señoritas antes de los 19 años han tenido relaciones sexuales. ¿Qué les parece que como ahora hay igualdad de sexo, igualdad de género, entonces también las señoritas se van emparejando en esto? ¿Qué les parece eso a ustedes? ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! O sea que de cada 100 jovencitas, solo 25 están castas y puras. Entonces es alarmante realmente esta cifra. ¿Y por qué es esto? El erotismo que hay en la publicidad, en la televisión, en la radio. Miren ustedes todos los anuncios. Cerveza, cola. ¿Y qué es lo primero que ustedes miran ahí? Una viejita, dice el hermano acá. ¿Será que miran una viejita? Miran una señorita con poca ropa, ¿o no? ¿A quiénes les gustan los partidos de fútbol aquí? Amén, dicen los hermanos. ¿Y qué es lo primero que enfocan antes del partido de fútbol? A ver. Una viejecita también, dicen aquí los hermanos. No, no es una viejecita.
es a una señorita modelo con poca ropa que demuestra sensualidad, que viene a abrirle los ojos al joven, ¿verdad? Y a las jovencitas, porque las jovencitas, ¿qué quieren? Verse igual que ella, ¿o no? Por eso es que hay tantos problemas de anorexia, de bulimia hoy en día, porque quieren estar como las modelos. Y los hombres quieren una señorita así, ¿o no? No, dicen aquí, muy bien. Entonces quieren una santa, amén. Todo eso invita al sexo. Fíjense ustedes que hasta la música, ¿verdad? ¿Qué dicen las canciones del mundo? ¿Qué dicen las canciones del mundo? A ver. ¿Cómo dice aquella canción? Un movimiento sexy. Dice, yo no me la sé mucho, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, todo invita al sexo, al erotismo, el baile, la música, los mensajes subliminales que van mandando, definitivamente son peligrosísimos. La presión de grupo. Hay grupos donde si la señorita todavía es virgen, la ven mal. Es rara, ella es rara y no la aceptan dentro del grupo. Otros lo hacen por curiosidad, por lo que cuentan sus amigos o sus amigas. Otros lo hacen por la búsqueda de afecto, porque cuando Cristo no está en el corazón del ser humano, se busca necesariamente ese deseo por sentirse amado y querido. Otros lo hacen para demostrar que ya son maduros. Y qué error en el que estamos. Y es que es una etapa realmente de tantos cambios físicos, o sea, fisiológicos, psicológicos, donde las hormonas están alborotadas fisiológicamente y uno quisiera realmente ser un héroe, demostrar que puede hacer tantas cosas, ¿verdad? Recuérdense que la adolescencia comienza desde los 11 años con la etapa de la pubertad y termina hasta los 21 años. ¿Quiénes tienen menos de 21 años aquí que levanten la mano? Pues aquí todavía hay adolescentes, ¿ya vieron? Todos, dice. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2332, numeral 2332 dice que la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. ¿Qué quiere decir? Que no podemos hablar de sexualidad limitándonos al cuerpo, porque este cuerpo y esta alma son una sola cosa. Y si atentamos contra este cuerpo, estamos atentando contra nuestra alma, pecando, faltando a la castidad. Más adelante, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2339, nos dicen acerca de la castidad, o sea, la pureza del cuerpo y del alma, que la castidad implica un aprendizaje del dominio de sí. La alternativa es clara: o el hombre controla sus pasiones y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2339. Entonces, dominio de sí mismo. Eso es lo que implica la castidad, para mantenerme pura, dominio de mí misma. Y solo hay dos caminos, dice el Catecismo. El primero es, o el hombre controla sus pasiones, dice, y obtiene la paz, o se deja dominar por ellas y se hace desgraciado. En el numeral 2348 dice:
todo bautizado es llamado a la castidad. Y en el numeral 2350 dice que los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia. Reservarán para el tiempo del matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal. ¿Qué quiere decir? Todo bautizado es llamado a la castidad, o sea que todos aquí estamos llamados a ser puros y castos. Todos los cristianos, todos. ¿Quiénes son bautizados aquí? Muy bien. Dice que todos los bautizados están llamados a ser castos, a ser puros. ¿Quiénes tienen novia aquí? Los jóvenes, ¿quiénes tienen novia? Miren, ahí nadie levanta la mano. Y a ver las jovencitas, ¿quiénes tienen novio? Ah, ya vieron, las jovencitas sí levantan la mano. Pues ustedes, los novios, están llamados a ser castos, están llamados a ser puros, están llamados a reservar las caricias, los besos, las manifestaciones propias de los esposos hasta el momento del matrimonio. Y entonces también la Iglesia Católica se ha preocupado por todos ustedes, por todos nosotros, hablándonos de todas aquellas ofensas contra la castidad, contra este templo, contra la pureza y la blancura de este templo. Una de ellas es, según el numeral 2351 de la Iglesia Católica, la lujuria. La lujuria, que es simplemente un deseo exagerado o del gozo, del placer sexual. Es moralmente desordenado, dice la Iglesia Católica. Esa es la lujuria y es un desorden, es una ofensa contra el templo del Espíritu Santo. El joven que realmente tiene relaciones sexuales antes de recibir el sacramento del matrimonio está en pecado de lujuria. Segunda ofensa contra la castidad, número 2, la masturbación. Esta es una excitación voluntaria de los órganos genitales a fin de obtener un placer. Yo me recuerdo que hace algunos años en la clínica me llevaba un jovencito que tenía 15 años y todo el tiempo llegaba cansado y con las ojeras hasta aquí, pero de una vez, miren, y cada vez estaba más flaco. Y yo le decía, pero no puede ser, si las vitaminas que le estamos dando son muy buenas, ¿o será que ya no funciona? Miren, hasta le mandé a poner suero vitaminado, le ponía yo cada cierto tiempo, y la pobre mamá desesperada, y me decía, doctora, ¿y no tiene algo más fuerte para mi hijo? Doctora, hagámosle exámenes, decía ella. Y le hicimos todos los exámenes, y todos los exámenes, gracias a Dios, estaban bien. Pero ¿qué les parece que un día le dije a la mamá que me dejara solita con él? Y se salió. Y miren, como que el Espíritu Santo me hubiera iluminado. Y le pregunté, ¿te estás masturbando todos los días? Y me dijo que sí, que lo hacía en la mañana y en las noches se desvelaba masturbándose. Un joven que estudiaba en un colegio católico, líder religioso del colegio, líder deportista seleccionado de ese gran colegio de aquí de Guatemala, y hacía este tipo de cosas. Era un joven de 15 años. Al final platicamos el desgaste. Imagínense, cada vez que un jovencito o un adulto realiza una eyaculación, está perdiendo millones de espermatozoides, pierde proteína, pierde carbohidratos, pierde todos los nutrientes que tiene en su organismo. Y para sentir placer, un ratito.
Al final platicamos de eso. Obviamente la mamá se tuvo que enterar, ¿verdad? Porque no era posible que la doctora tantas vitaminas y el joven no mejoraba. A los 16 años lo encontré en un centro comercial. Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo siguió? ¿Cómo va aquello? Pues bien, doctora, me casé. Y la mamá me dice así tan tranquila, doctora, soy abuelita de un varoncito, viera qué lindo, fíjese que es igualito a mi hijo. Él iba a ser doctor. Sus sueños desde niño habían sido ser un gran médico. Su mamá sabía que él iba a ser una gran persona. Su mamá sabía que en medio de todos sus problemas económicos para pagarle el colegio, él le decía, mami, cuando yo sea doctor te voy a ayudar y ya no vas a trabajar tanto, ya no vas a coser tanto. Ahí se quedaron los sueños truncados. Y la mamá tuvo que coser más para que él se pudiera graduar del colegio y seguir después un trabajo, porque ya no siguió en la universidad, obviamente. Entonces, ¿a qué lleva la masturbación? Un pecado donde estoy perdiendo mi alma por un placer venéreo, por un placer realmente que no me trae nada bueno. ¿Y saben qué es lo peor de la masturbación? Que no solo se trata de tocarse, sino se trata de los pensamientos que el demonio en ese momento viene a poner en su mente. Esas imágenes eróticas que ensucian la mente y el alma de los jóvenes. Realmente esta es una ofensa grave contra la castidad, contra la pureza del templo del Espíritu Santo. Llega a ser esclavizante. Hay hombres que tienen 70 años de edad y no han podido liberarse de la esclavitud de la masturbación. Se masturban hasta 3 veces por semana. Hay personas, adultos mayores, que hasta toman píldoras, porque ya por la enfermedad ya no pueden hacer ciertas cosas, ¿verdad? Con tal de masturbarse y sentir placer. San Pablo nos dice al respecto en 1 Corintios, capítulo número 6, versículo número 20. El cuerpo no es para la impureza. ¿Acaso no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debéis respetarlo como algo muy sagrado? Palabra de Dios. No es para la impureza. Fíjense que los sacerdotes ahora realmente son muy benévolos con las penitencias que ponen respecto a este pecado. Pero cuando alguien en la antigüedad se iba a confesar diciendo que se había masturbado, la penitencia era de semanas. No van a creer ustedes que un Ave María y un Padre Nuestro. Era de semanas. Por eso los jóvenes tienen que hacer ejercicio físico todos los días antes de acostarse. Sí, para que no haya riesgo de pecar. Y cuando digo jóvenes, digo jovencitas también. No crean, no. Es importante dormir cansados, como dice aquella canción, ¿verdad? Quiero dormir cansado. Es importante que ustedes hagan ejercicio físico para no caer en la tentación. Otros pecados, otras ofensas contra la castidad y contra el cuerpo vamos a encontrar en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2353. Numeral 2353, y habla acerca de la fornicación. Es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. O sea que los que están casados y tienen una relación fuera de su matrimonio están cometiendo esa ofensa y ese pecado tan grave que es la fornicación. Más adelante, otra ofensa de la que se habla es la pornografía. Mire que antes, en mi época, yo me recuerdo que hace mucho, ¿verdad? Mi mamá decía, ay no,
mejor no hay que ponerle cable en la casa, porque en el cable pasan muchas películas pornográficas, desde hace muchos años, imagínense. Ahora en los canales nacionales es donde más ponen, aunque no tengamos cable, ¿verdad? Ponen ustedes, se meten a internet, encienden la computadora. Yo siempre estoy pendiente de lo que mis hijos adolescentes están viendo en la computadora. Peleo con la tecnología y no sé mucho de tecnología, pero estoy tan pendiente y he visto cómo a veces mis hijos están ahí haciendo la tarea cuando de repente una imagen de pornografía. No están totalmente descubiertas las señoritas, pero sí en posiciones muy feas. Y le digo, mijo, quita eso rápido. No tengas pena, mami, yo ya sé, dice. Sin embargo, estamos tan expuestos. La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales reales o simulados. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Es una falta grave. Podemos mencionar otras faltas como la prostitución, como la violación, porque muchas de nuestras niñas en Guatemala han resultado embarazadas a raíz de violaciones. Son faltas graves contra la castidad. Y también vamos a mencionar dentro de esto algo muy delicado como lo es la homosexualidad, que es una falta realmente grave contra el cuerpo y contra la castidad. Voy a dejar a mi esposo para que continúe la charla. Jóvenes, efectivamente, ¿se han dado cuenta de la libertad del espíritu de hablar cosas que muchas veces la hemos visto y la hemos oído en la calle? Yo me recuerdo, parte de mi testimonio es que cuando era pequeño mi mamá le decía a papá, háblele, y él nunca me habló. La primera vez que yo aprendí lo del sexo fue a través de un sacerdote en un colegio salesiano. Todavía me acuerdo el nombre del padre, el padre Gabelo, nos explicó, niños de primaria, qué era el sexo. Porque en nuestra actualidad hay un tabú todavía de hablar de sexualidad. Yo me recuerdo todavía cuando era pequeño, en la televisión salían las toallas sanitarias. Yo decía, ¿por qué? ¿Qué son toallas sanitarias? Y nunca me lo explicaron. La Iglesia Católica está abriendo sus puertas. A través del Concilio Vaticano II comenzó a hablar temas que eran tabú, que nunca se habían tocado. Temas que muchas veces desconocían los padres y por ende no le abrían los ojos a los hijos. Y dentro de esos temas está la homosexualidad. Tema duro, tema controversial, que hay que saberlo desarrollar. Dentro de la Iglesia Católica se ha desarrollado este tema para beneficio de nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia Católica. En ese sentido, tenemos que hablar libremente de lo que es la homosexualidad, pero comenzamos desde el principio. Nosotros, desde antes de casarnos, pertenecemos a la renovación carismática. A nuestros hijos desde pequeño les hemos enseñado sus partes genitales. Les hemos dicho que los varones tienen pene y las mujeres tienen vagina. Desde pequeños, nosotros disfrazamos eso con decirle el pajarito, no sé qué tantos nombres le llaman a las partes genitales del hombre. Ahí comienza la desinformación, ¿verdad? Para los niños y después para los adolescentes. Es tan difícil hablar de esto, pero es importante. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? A través de los documentos que la Iglesia Católica ha puesto a comunicación de nosotros, sacamos este tema. La homosexualidad. La homosexualidad en la Iglesia Católica no es solo considerada como un pecado, sino está vista como vista por un grupo de creyentes
mantiene su oposición a la homosexualidad con la doctrina imperante desde la época medieval. Siempre ha existido la homosexualidad, desde tiempos remotos, y la iglesia siempre se ha opuesto a esta tendencia. Y es un pecado. La homosexualidad es un pecado. Qué difícil, ¿verdad? Porque no nos han enseñado esto. Entonces, este tema se ha desarrollado. En noviembre del 2005, el Papa Benedicto XVI aprobó una instrucción por la que se recomienda la exclusión del sacerdocio y de la preparación para el mismo de todos los varones con tendencia homosexual. La homosexualidad es un pecado y eso no nos lo han enseñado. Y de ahí el libro denominado Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia es donde en el Concilio Vaticano II los cardenales se reunieron y tocaron muchos temas, donde se abrió la Iglesia Católica a todo el pueblo. Comenzó con hablar en el idioma donde se está impartiendo la misa y se tocaron temas muy álgidos como la sexualidad. Partiendo de ahí, dice: castidad y homosexualidad. La homosexualidad designa la relación entre hombre y mujeres que experimenta una atracción sexual exclusiva y permanente hacia personas del mismo sexo. Su origen psicológico permanece en gran medida inexplicado. Apoyándose en la Santa Escritura, los presenta depravaciones graves. Y aquí nos apoyamos con un documento del padre Miguel Fuentes, que él nos enseña que la iglesia nos explica sobre la homosexualidad, que debemos pensar sobre la discriminación de las personas que tienen tendencias homosexuales. Y hay varios fenómenos. Él desarrolla. Lo que nosotros no queremos es confundirlos. Por eso estamos utilizando documentos que la iglesia, porque en la sociedad nos confunden. ¿Y por qué nos confunden? Para que aceptemos tendencias que son perjudiciales para la misma sociedad y para los individuos. Hay varios fenómenos dentro de la homosexualidad que se aglomeran bajo el título genérico de disturbios sexuales. Tales son las desviaciones, las perversiones y las disfunciones sexuales. Estos son los que existen, ¿verdad? Y dentro de estos mismos existe, entre las desviaciones sexuales se indica la transexualismo, el travestismo, la bisexualidad y la homosexualidad. Entre las perversiones están, lo que ya se les explicó, la masturbación, el narcisismo, el exhibicionismo, el fetichismo, el sadismo, el masoquismo, la necrofilia, la incestuosidad, el bestialismo, la fedofilia, la endofilia, la patofilia, la genorofilia. Y entre las disfunciones están los disturbios del deseo, ausencia, hiperetorismo, disturbios de la excitación, impotencia, inconfilia. O sea, que la homosexualidad es una pequeña rama de todas las depravaciones sexuales que hay. No vamos a entrar a desarrollar cada uno de estos temas, porque salíamos totalmente cansados espiritualmente de ver algo tan divino que Dios ha hecho, como se ha echado a la basura. En ese sentido, mis queridos jóvenes, yo quiero que amplíen su conocimiento y su espiritualidad para entrar a ese tema tan álgido y tan feo, ¿verdad? En primer momento, cuando el Señor permitió que nosotros nos convocaran a dar esta pequeña plática, yo me preguntaba, ¿por qué a mí, siendo un abogado, y si la homosexualidad es un pecado, tiene que ser rigurosos contra ellos? Y como es un pecado,
hay que castigarlo. Pero la Iglesia Católica no nos manda eso. La Iglesia Católica nos manda a conocerlo y después a tomar cierta actitud hacia el homosexualismo. Algo que aún yo, de tantos años de vida y perteneciendo a la Iglesia Católica y a la renovación carismática, tenía en desconocimiento. Tal vez por eso el Señor permitió que hoy ampliara mis conocimientos ante este tema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desgraciadamente en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, es algo muy común que la gente lo ha aceptado, y esto no se debe aceptar porque es una aberración ante los ojos de Dios, y no lo digo yo, está en la palabra de Dios. En ese sentido, vamos a seguir leyendo, porque si se dan cuenta, estamos sacando de la palabra, de los documentos de la Iglesia Católica, lo que explican sobre el homosexualismo. Un número apreciable de hombres y de mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas, no eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellas una auténtica prueba. ¿Qué debemos hacer nosotros? Aquí viene la respuesta a cuál es la actitud. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. ¿Cómo tenemos que tratar a estos hermanos? Sabemos que es un pecado. ¿Y cómo tenemos que actuar? La Iglesia, el numeral 2358 nos dice: debe ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. La palabra de Dios dice que llega, el mensaje llega y uno no sale igual. Parte de mi testimonio al analizar esto, porque no crean que nosotros solo investigamos y después lo venimos a decir. Tenemos que estar en una actitud de oración, de comunión, para venirles a hablar al respecto de este tema. En ese sentido, yo les voy a dar parte de mi testimonio. Yo nací en Quetzaltenango. Tenía un primo. Ahí están super chivos. Tenía un primo que desgraciadamente, porque él sí estaba en este pecado, era homosexual. Nosotros lo que hicimos fue alejarnos de él, mis hermanos y yo, lo hicimos a un lado. Nunca hablamos con él de su deformación sexual. Al paso de los años fuimos a visitar a mi abuela con mi esposa. Mi hijo acababa de nacer y crean que no es bonito. Yo no dejé que tocara a mi hijo. Me separé de él y lo hice a un lado. Desgraciadamente él falleció y siguió con su deformación sexual. O sea que sí existe la homosexualidad. Es una realidad en nuestra sociedad. Y desgraciadamente la sociedad que estamos viviendo la está aceptando como algo común, como algo que existe. Y lo que hacemos nosotros, los católicos, es alejarnos de estos hermanos. ¿Y qué nos dice la Iglesia Católica? Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida, y si son cristianas, a unificar al sacrificio de la cruz las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Entonces ustedes dicen, bueno, pero primero dice que es pecado. Segundo dice que no los tenemos que discriminar. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? La misma Iglesia Católica reconoce que existe y que ha existido la homosexualidad. En sus documentos, ella también desarrolla estos temas. Nosotros no lo hemos inventado ni los hemos tratado de sacar un tema del aire, sino que nos hemos ilustrado en lo que la Iglesia dice. Hay que distinguir entre homosexualidad y conducta homosexual. Aquí hay una subdivisión. Dice, la conducta homosexual es reprobable y mala, pecado. La tendencia homosexual no es culpable porque puede haber
nacido con persona y haberse adquirido de manera irreversible y que ya no tiene cómo hacerse desaparecer, aunque la tendencia homosexual exista y sea muy fuerte. Y también dice, y tienen millones de personas en todo el mundo. Lo importante es que el comportamiento de este individuo no sea homosexual. Como ese. Ahí tiende a confundirse uno, ¿verdad? Dice, hay tendencia homosexual y conducta homosexual. Las dos son pecado, ¿verdad? Pero ¿cuál es la diferencia de esto? Dice, vamos a llamar homosexuales a los que tienen esta tendencia e inclinación, pero se prohíbe asimismo una conducta homosexual, sino aquellos que tienen comportamiento y conducta homosexual. Pero ¿cómo es eso que hay conducta? Aquí está la respuesta, dice, una muy peligrosa forma de homosexualidad es el pederasta. Es amor erótico de hombre adulto hacia un niño o adolescente o joven impúber. La pederastía es un comportamiento extremadamente antisocial porque puede despertar en los niños y jóvenes un sentimiento homosexual, puede despertar en la víctima una tendencia homosexual que le va a ser muy dañoso en el futuro. Bueno, dice, son homosexuales. Hay jóvenes varones con apariencia corporal muy femenina y que sin embargo tienen un comportamiento varonil y masculino. Estos se le llaman afeminados. Lo que sí se sucede en ellos es que tienen el peligro de ser seducidos por personas que tienen dependencia. Y esta conducción puede producirse una conducta homosexual a quienes solamente tienen pequeñas latentes inclinaciones homosexuales. Bueno, no los quiero confundir. Esto quiere decir que hay homosexuales por tendencia o por agresiones, como ejemplo cuando son agredidos y ellos creen que esa es la forma de socializar con los hombres. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer ellos? ¿La iglesia los admite como son? No, ellos tienen que estar en abstinencia, en castidad. Pueden ser que tengan deseos sexuales cuando hombre, pero ellos pueden y deben abstenerse a ese pecado. Hay solución, ¿vieron? Y esto lo dice el catecismo de la iglesia. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen a la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada. La oración y la gracia sacramental pueden y deben acercarse gradualmente y resueltamente a la perfección cristiana. O sea, la iglesia no los aleja. La iglesia, como buen padre, atrae. Qué difícil, ¿verdad? Yo, como abogado, diría, si él cometió un error, hay que castigarlo. Y la iglesia católica dice, no. Si él se abstiene y es casto, puede venir a través de la oración y la comunión sacramental. O sea que ellos no están aparte de nuestra iglesia católica, sino que tenemos que acobijarlo, no permitiendo que siga esa tendencia homosexual, sino que ellos cambien para dedicarse a las cosas de Dios. Es también importante, queridos jóvenes, que ustedes sepan que esto no es una simple plática, charla. Todo esto se sacó de la palabra de Dios. En Levíticos 18:22, solo les voy a dar las citas bíblicas para que ustedes, cuando quieran profundizar, lo hagan, ¿verdad? Dice, Levíticos 18:22, no te acostarás con varón como con mujer, es abominación. Levíticos 20:13, si alguien se acuesta con varón como se hace con mujer, ambos han cometido abominación, morirán sin remedio, su sangre caerá sobre ellos. Romanos 1:27, igualmente los hombres
abandonados en el uso natural de la mujer, se abrazaron en deseo los unos por los otros, cometiendo la infamia del hombre con hombre, recibiendo así el mismo pago merecido de su extravío. Primera de Corintios 6, 9 y 10. No os engañéis, ni los impuros, ni los afeminados, ni los homosexuales no heredarán el reino de Dios. La palabra de Dios desarrolla esto, mis hermanos. El hombre en la sociedad nos ha puesto un velo en el rostro para que no lo veamos. Y si lo vemos, cerrar los ojos. Estas pláticas son muy duras. ¿Por qué? Porque es la realidad que estamos viviendo. El Papa Juan Pablo II dijo que no tiene que haber divorcio entre fe y vida. O sea, que si nosotros somos católicos y pertenecemos a la renovación carismática, tenemos que saber más y saber desarrollar estos temas, explicarlo. Muchas veces nosotros nos aislamos o aislamos a los hermanos con este tipo de problema. La Iglesia Católica no nos manda eso. Atraigámonos, comprendámonos, no nos los aislemos, sino busquémosle la solución. Y la solución es la castidad, la oración y la consagración sacramental. La solución a esto. Mis hermanos, es un tema muy duro, muy álgido, pero tenemos que tocarlo. Y es importante que la Iglesia Católica toque estos temas, porque muchas veces lo miramos. Antes, en la Sexta Avenida, en la Quinta Avenida de la zona 1 de la capital, en la Cuarta Avenida, no se miraba como se mira ahora. Se miran hombres transvestis, vestidos de mujer, provocando a los vehículos para que tengan relaciones con ellos. Es una realidad. Nosotros somos una iglesia viviente, tenemos que estar en la actualidad. Es algo muy duro hablar de esto a jóvenes, pero el Señor lo ha permitido para que ustedes sepan lo que la iglesia sabe de este tema. Un aplauso para Cristo Jesús, que está aquí en medio de nosotros. Pónganse de pie todos, pongámonos de pie, aplaudiéndole al Señor porque está aquí y espantando todos los demonios que este día quieren venir para que no pongamos atención, para que nos dé sueño, afuera todo lo malo, ¿verdad? Ahora nos podemos sentar porque no hemos terminado, espérense. Ya vamos a entrar a las recomendaciones que la iglesia da, porque no todo es malo. Nuestra iglesia tiene muchas recomendaciones para mantenernos castos y puros. Sin embargo, antes de entrar a esas recomendaciones, vamos a hablar sobre algo que en las escuelas, desde los niños muy pequeñitos, les están hablando ya de métodos anticonceptivos. El Ministerio de Salud Pública tenía dentro de su programa ir a repartir métodos anticonceptivos a los jóvenes, como hacen en Estados Unidos, ¿verdad? O en otros países desarrollados, que los niños a cierta edad le dan un preservativo. A las niñas le dan un preservativo. La Iglesia Católica está en contra de todo esto. La Iglesia Católica dice en el Catecismo un aspecto particular de los esposos se refiere a la regulación de la natalidad. Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos, dice la Iglesia Católica. O sea que no podemos, por ejemplo, en este tiempo tener 10 hijos como tuvo mi abuelita, ¿verdad? Ahí estaban las vacas, los marranitos, los pollos y todo a la mano, entonces no había pena. Pero en estos tiempos es diferente. No podemos tener los 10 hijos que tuvo mi abuelita.
Por eso tengo yo tantos tíos y primos. Sin embargo, la Iglesia Católica hace una recomendación muy importante. Y es importante que presten atención ustedes, porque son líderes y porque algún día alguien se va a acercar a ustedes a preguntarles al respecto sobre este tipo de métodos, o porque simplemente su vocación algún día será formar una linda familia, tener una esposa o un esposo, tener hijos. Y entonces la Iglesia Católica dice respecto a los métodos anticonceptivos, en el numeral 2370 del Catecismo: la continencia periódica, los métodos de nacimiento fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos son conformes a los criterios objetivos de la moralidad. Estos métodos respetan el cuerpo de los esposos, fomentan el afecto entre ellos y favorecen una libertad auténtica. Traduzcamos esto. ¿Qué nos está diciendo la Iglesia Católica? ¿Que las parejas pueden espaciar los embarazos? Sí. La Iglesia Católica no le dice a usted tenga un hijo tras otro y todos los hijos que quiera. Sí se puede espaciar, pero está recomendando métodos de autoobservación, o sea, métodos de alguna manera naturales, donde no corra riesgo la vida y la salud de las señoritas o de la señora madre. Hace más o menos 8 días llegó a la clínica una persona que hoy pues ya es señora, lleva más o menos 12 años de casada con su esposo, 12 años. Y ella no entendía por qué en 12 años no habían podido tener un bebé. Entonces le mandé a hacer un ultrasonido y en el ultrasonido resulta que ella tiene puesta una T de cobre y ella no sabía nada. Entonces viene y me cuenta que cuando tuvo 15 años tuvo relaciones con su novio y a raíz de un accidente, no sé qué tipo de accidente, perdió al bebé. Ella era una niña de 15 años. Y su novio la llevó a una clínica, a un hospital, no sé a dónde, para que le practicaran un legrado porque había perdido al bebé. Ese bebé había muerto. Sus papás nunca se enteraron. Ellos solo sabían que ella se estaba quedando a dormir en la casa de una su amiga. Pero nunca supieron que ella había tenido un aborto. Y ella, eso fue a los 15 años, ahorita ella tiene 38 años, no ha podido quedar embarazada y no sabía que su novio en esa época había pagado para que le pusieran un dispositivo intrauterino que es una T de cobre. Imagínense cuántos años han pasado y ella no sabía lo que tenía puesto. Es un método que realmente causa grandes daños. Es un método que llegan las señoras a la clínica y yo les pregunto, bueno, ¿está usando usted algún método anticonceptivo o qué hace? Yo tengo la T de cobre. ¿Y usted sabe cómo funciona ese método? No, a mí solo me lo pusieron, me lo puso la ginecóloga o me lo pusieron en el centro de salud. Y es importante mencionarlo porque es un método abortivo y el aborto prácticamente es un crimen. ¿Por qué? Porque la vida humana inicia en las trompas de falopio, es decir, que sale el ovulito así como nos enseñaron a nosotros en ciencias naturales, sale del ovario, llega a la trompa y ahí se encuentra con la célula que da vida, que viene del hombre, que es el espermatozoide. Entonces, ¿dónde se realiza? ¿Dónde inicia la concepción? En la trompa de falopio. Y el método de T de cobre o los dispositivos están mucho más abajo, están casi en el cuello del útero. Entonces los hilitos de cobre que van para arriba rasgan al óvulo fecundado. Es un aborto cada mes, ¿sí? O
sea que sí se realiza la vida humana, sí se realiza la fecundación. Pero cuando llega el óvulo a donde tiene que implantarse para empezar a crecer y crecer, lo rompe el hilo de cobre. ¿Sabían ustedes eso? ¿Sí o no? Pues es importante que lo sepamos. Lo rompe. Entonces es un aborto cada mes. Por eso la señora dice, es que desde que tengo eso, mis periodos son demasiado fuertes, casi me desmayo. Claro, y a nadie se lo dicen. Entonces es importante que nosotros lo sepamos, que nosotros vengamos y aprendamos de todos esos métodos naturales. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo no se dañe. Hoy se ha puesto muy de moda otro método que las señoras o las jovencitas dicen, es que yo tengo los palitos aquí en el brazo. Ese método se llama Yadel y se pone para 5 años. Es un método que está dando un alto porcentaje de cáncer de mama. Actualmente hemos visto varias señoritas ya a quienes se les ha detectado tumores cancerosos invasivos en grados muy altos. No son casadas ni siquiera, pero tienen los palitos, los implantes en el brazo. Entonces, a eso es a lo que la Iglesia Católica se refiere cuando prefiere no utilizar los métodos anticonceptivos para no dañar el organismo de la persona, para no dañar el ser humano, para no provocar un aborto cada mes. Por eso es que es necesario guiarnos a través de los métodos naturales para evitar todo este tipo de situaciones. Muy bien, ahora, no todo es malo. No todo es malo, ahora viene lo bonito, ahorita viene lo bueno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para mantenernos puros y castos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Oigan ustedes que la virtud de la pureza es el mejor adorno para una persona joven. ¿Quiere usted andar bien bonito, bien simpático? ¿Sí o no? Pues tiene que tener la virtud de la pureza, porque ese es el mejor adorno de una jovencita, de un joven, el ser puro y casto. ¿Y qué tenemos que hacer para eso? Hay muchas soluciones. Fíjense que ustedes saben quién fue Don Bosco, ¿verdad? El santo de los jóvenes. Dice que cuando él ya tenía 70 años, en el año 1887, tuvo su penúltimo sueño. Y se le aparece María Auxiliadora. Y María Auxiliadora dice que le va a dar un gran regalo a los que quieran mantenerse puros y castos. Y dice María Auxiliadora a Don Bosco, decidle a los catequistas y a los sacerdotes que huyan de pecar y de las malas conversaciones. ¿De qué hay que huir? Y de las malas conversaciones. Cuenta Don Bosco que cuando él era muy niño, en una oportunidad escuchó una mala conversación, una conversación donde hablaban de cosas sexuales impuras. Y decía él a sus 70 años, que había llegado a sus 70 años y había olvidado ya homilías, prédicas, alabanzas, pero esa conversación impura jamás la olvidó. Aquí quedó grabada en su mente, en sus pensamientos. Se le olvidaron otras cosas, pero no se le olvidó eso. En uno de los sueños de Don Bosco estaba él, sueña que está en la entrada de un colegio, en el portón. Y afuera del colegio hay un montón de demonios. Y entonces Don Bosco le pregunta a los demonios, bueno, ¿y qué no van a entrar para hacer su trabajo? Y los demonios le contestan a Don Bosco, no, porque tenemos ayudantes allá adentro. Son los que realizan conversaciones impuras, malas palabras, los que llevan la pornografía. Entonces tenemos quien nos haga el trabajo. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? O sea que también nosotros podemos convertirnos en emisarios del demonio. Cuando decimos una palabra mala,
cuando escuchamos palabras ofensivas o cuando miramos algo que no nos conviene, ¿verdad? Hay una historia de 2 jóvenes que se murieron al mismo tiempo y obviamente pues como habían tenido pecados de la carne, se fueron al infierno. Y dice que uno había cometido pecados normales y las llamas que tenía ese joven eran enormes, enormes. Y las llamas que tenía el otro joven, que era el que distribuía en el colegio pornografía, malas palabras, cosas impuras, eran chiquitas las llamas en el infierno. De repente, conforme fueron pasando los años, las llamas del infierno de donde estaba este joven se fueron haciendo más pequeñas, hasta que desaparecieron. Pero las llamas de este que decía malas palabras, que llevaba pornografía, que leía pornografía, se iban haciendo más grandes y más grandes y más grandes y no se apagaban. Entonces preguntó, ¿pero por qué? ¿Por qué las de aquel ya se apagaron y las mías no? Entonces le contestó el Señor, porque los pecados de él ya no hacen daño a nadie. Y los pecados tuyos, lo que tú llevabas para que leyeran, siguen haciendo daño. Imagínense hasta dónde nos pueden llevar las malas conversaciones y todo lo impuro, ¿verdad? Entonces, es importante reconocer la tentación. ¿Qué tenemos que hacer los jóvenes? Estar atentos a la tentación. Y hay 4 momentos importantes de la tentación. Fíjense pues, número 1, tiene que haber un estímulo. Tenemos que reconocer la tentación. Hay que verla venir, como decían las abuelitas. Entonces, número 1, el estímulo. Un estímulo puede ser, por ejemplo, cuando escuchamos un disparo, ¿verdad? Número 2, el momento número 2 de la tentación, la sensación. La sensación. Si usted escucha un disparo, que es el estímulo, ¿qué siente? A ver, miedo, ¿verdad? Terror. Número 3, el impulso para ver venir el pecado. Número 3, el impulso. ¿Qué le impulsa a usted a hacer cuando escucha un disparo? A ver, salir corriendo, le dan ganas de huir, ¿verdad? Y número 4, la acción. ¿Y cuál sería la acción después de que ya escuchamos el disparo, sentimos miedo, queremos correr? Salir corriendo, ¿verdad? Porque ni modo que nos vamos a quedar ahí. Esos son los momentos de la tentación, de las tentaciones. Y en el número 1 hay una subdivisión, estímulos externos y estímulos internos. Los estímulos externos, sobre todo los más peligrosos, nos referimos a los que son relacionados con el tacto, las caricias de los órganos genitales, las caricias a otra parte de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque esa caricia transmite a través de mi sistema nervioso periférico una señal que llega hasta mi cerebro. Y mi cerebro manda de regreso una respuesta que a veces es así muy rápida, ¿verdad? A veces no se piensa esa respuesta. Entonces, el estímulo externo es muy peligroso. Por eso Don Bosco decía que hay que insistirle a los niños desde pequeños que no se toquen, ni se dejen tocar, ni toquen a nadie. Ni se toque usted, ni toque a nadie, ni se deje tocar, porque esas caricias son realmente peligrosas. Y también hay estímulos internos, ¿verdad? Los estímulos internos son aquellos que tenemos en nuestra mente. Los pensamientos sexuales,
el recuerdo de una imagen erótica que pudimos saber. No todos los estímulos son pecado. Claro que no. Por ejemplo, el estímulo sería que si me ponen a mí un pedazo de carne asada con gordito, qué rico. ¿Verdad que sí? Un churrascote ahí. Ese es el estímulo, ¿verdad? Y yo lo estoy viendo y hasta la boca me empiezo a babear, ¿verdad? Debe ser que me encanta la carne asada. Pero yo sé que tengo el colesterol alto, y si tengo los triglicéridos altos, y tengo el ácido úrico alto, y me duele el estómago porque tengo gastritis por comer carnita con gordito, y si me lo como, ¿qué pasa? ¿Me va a hacer mal? Eso sí ya es pecado, ¿sí? Entonces, no todos los estímulos son malos. Usted puede ver la imagen de esa señorita toda sexy que anuncia la bebida alcohólica, pero no está pecando si no la desea, si no la toca, ¿verdad? Lo mismo que la carne. Ahí puede estar la carnita asada haciéndome ojitos, pero yo sé que me va a hacer daño, no me la como y no peco. ¿O a quienes les gusta nadar aquí? A todos, a la mayoría les gusta nadar. Para los que les gusta nadar y miran una piscina ahí, y más si tiene agua climatizada, dice, qué rico. Pero ¿tienen ustedes neumonía? ¿Será que se pueden tirar al agua? No. Entonces, no es que el estímulo realmente es malo. Lo malo es lo que nosotros estamos haciendo con él, ¿verdad? Entonces, eso es los estímulos. Y hay dos cosas que aumentan los estímulos. Número 1, la pereza. Y número 2, la falta de ejercicio. Los jóvenes y las jovencitas tienen que mantenerse activos. Hay 2 momentos en el día en que el demonio se aprovecha para hacer pecar a los jóvenes. Y esas 2 horas son al levantarse y al acostarse. Por eso cuando usted despierte, levántese de una vez. Levántese de una vez. Ahí las señoritas pueden levantarse a ayudar a la mamá, a la hermana a hacer el oficio, los jóvenes también ayudar al papá o ponerse a leer, pero no quedarse jamás en la cama, porque el demonio se aprovecha. Y al acostarse deben dormir cansados, evitar el estrés, la ansiedad, la mala alimentación, porque la mala alimentación nos hace débiles al pecado y a los estímulos, ¿verdad? Luego, bueno, ya vimos todo lo de los estímulos. Ahora, la sensación. El estímulo es que escuchamos el disparo, ¿verdad? La sensación es lo que sentimos, es la reacción que tenemos nosotros ante un estímulo. Y 2 cosas muy importantes aumentan la sensación. El alcohol, o sea, las bebidas embriagantes, la oscuridad, número 2, y número 3, el estar a solas, ¿sí? Evite usted sobremanera estar a solas con su novia, evite irse a lugares oscuros, evite las bebidas embriagantes. ¿Saben ustedes que el 50% de los jóvenes que pierden su virginidad, la mitad de 100 es porque han estado bajo efectos de alcohol? El 50%. Entonces, estas cosas aumentan la sensación de los estímulos. Luego, siguiendo los pasos de la tentación, vimos primero estímulo, el segundo es la sensación, el tercero es el impulso, lo que me empuja, y el cuarto es, ¿cómo? ¿Y cuál es la acción? Pues que ya pecamos, ¿verdad? Es cuando cometemos la acción definitivamente, ¿verdad? Entonces, como decía San Juan Bosco, es importante no tocar ni dejar que nos toquen, ¿verdad? Es importante mortificar a nuestra vista.
Tápense los ojos si hay necesidad para no ver aquello que hace daño. Dice que Job, en el libro de Job, en el capítulo número 3, versículo número 1, nos dice Job respecto a los ojos: para conservarse puro, hizo un pacto con sus ojos de no fijar la vista en ninguna muchacha. Miren lo que hizo Job. Hizo un pacto con sus ojos. Por eso dice que los esposos, ¿verdad?, en el Cantar de los Cantares, tienen que tener ojos de palomo. ¿Ustedes saben para dónde miran las palomas? A ver cómo miran las palomas. Solo para adelante. Tienen su mirada así, miren. O sea que no pueden ver para los lados, ¿verdad? Usted solo puede ver a su amada. Y las señoritas a su amado, ¿verdad? Otro enemigo de la castidad. Saben que hay un enemigo muy fuerte de la castidad y es el baile.